Hija del billonario derramó vino sobre un sin techo. Segundos después, su padre perdió 2,4 B. Antes de profundizar en esta historia, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Y no olvides suscribirte, porque mañana te espera una sorpresa. El vino tinto le corría por la cara como un lento río de humillación. Marcus Whitfield no se movió. Se sentó en los fríos escalones de piedra de la antigua Catedral de San Patricio, a 2 cuadras del edificio más alto de esta parte de Manhattan, y dejó que el costoso líquido le gotease desde la barbilla hasta su desgastado abrigo. La joven que sostenía la copa vacía se rió. Sus amigas se unieron a ella, con sus voces agudas resonando en el aire de la mañana. «Es para que puedas darte un baño, vagabundo», dijo Brittany Harrington, mientras levantaba su teléfono para capturar el momento. Su brazalete de diamantes reflejaba la luz mientras grababa. Marcus levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella durante solo un segundo. Algo en esa mirada hizo que Brittany se detuviera, pero lo ignoró. ¿Qué podía tener un hombre vestido con harapos que le preocupara? Publicó el video con un emoji risueño y las palabras «limpieza urbana» antes de subir a la limusina que la esperaba. Marcus se limpió la cara lentamente con la manga. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un teléfono que no encajaba en absoluto con su apariencia. Pequeño, sin marcas, del tipo que usan las personas que valoran la privacidad por encima de todo. Marcó un número de memoria. «La familia Harrington ha suspendido la prueba», dijo con voz firme y sin emoción. «Cancele todo». «Entendido, señor». Terminó la llamada y guardó el teléfono en su lugar oculto. A 3 cuadras de distancia, en las oficinas de la Torre Harrington, los teléfonos estaban a punto de sonar con una noticia que lo cambiaría todo. Verán, Marcus Whitfield no era lo que parecía. A sus 58 años, había amasado una fortuna de $14,000 millones. Era dueño de empresas en 3 continentes. Su fondo de inversión, Zenith Capital, era tan secreto que nadie sabía quién lo controlaba realmente. Una vez al año, durante una semana, Marcus se ponía su ropa más vieja y vivía en la calle. Era su forma de recordar de dónde venía. Una casa rodante en Mississippi, una madre que tenía 3 trabajos, noches pasadas en refugios cuando era adolescente. La gente muestra su verdadero carácter cuando cree que está tratando con alguien que no puede defenderse, solía decir. Hoy había aprendido todo lo que necesitaba saber sobre la familia Harrington. En ese mismo momento, Richard Harrington estaba en su oficina del piso 67, ajustándose la corbata. Se suponía que hoy sería el mejor día de su carrera. En solo unas horas, firmaría un acuerdo de $2,400 millones con Zenith Capital. Años de trabajo estaban a punto de dar sus frutos. Su asistente llamó a la puerta. «Señor, el representante de Zenith ha confirmado que vendrá a las 3». Richard sonrió. No sabía que su hija acababa de arruinarlo todo con una copa de vino de $95. Y desde luego, no sabía que el hombre sin hogar sentado en los escalones de la iglesia tenía todo su futuro en sus manos. Pero estaba a punto de descubrirlo. A las 9:47 de esa misma mañana, Richard Harrington se encontraba frente a los ventanales de su oficina en esquina. 67 pisos más abajo, Manhattan se movía como una máquina viviente. Taxis, autobuses, miles de personas corriendo a algún lugar importante. Ninguno de ellos sabía lo que estaba a punto de suceder en ese edificio. Richard miró su reloj por tercera vez en 10 minutos. Su equipo legal ocupaba la gran sala de conferencias al final del pasillo, revisando cada página del contrato. 14 abogados trabajando en un solo acuerdo. $2,400 millones exigían ese tipo de atención. Zenith Capital había elegido al grupo Harrington. De entre todas las empresas de medios de comunicación de Estados Unidos, lo habían elegido a él. Nadie sabía quién era el verdadero propietario de Zenith. El mundo empresarial llevaba años especulando. Príncipes saudíes, multimillonarios chinos, familias reales europeas. La verdad permanecía oculta tras capas de sociedades de cartera y cuentas en paraísos fiscales. A Richard no le importaba quiénes eran.
Le importaba lo que representaban: legitimidad, poder, un lugar en la mesa con los gigantes de la industria. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su esposa Eleanor: orgullosa de ti, esta noche lo celebramos. Sonrió y dejó el teléfono. Señor Harrington, su asistente apareció en la puerta. El representante de Zenith lo ha confirmado. A las 3 como estaba previsto. Perfecto. Asegúrate de que la sala de conferencias esté lista a las 2. Café recién hecho, agua de calidad, todo de primera clase. Ya está hecho, señor. Richard asintió. Por eso le pagaba tan bien. Hoy cada detalle era importante. Se volvió hacia la ventana y se permitió un raro momento de satisfacción. 40 años de trabajo le habían llevado a esta tarde. Había empezado como reportero junior en una cadena de televisión local. Ahora controlaba periódicos, servicios de streaming y cadenas de radio en 12 estados. Su padre había muerto creyendo que Richard no llegaría a nada. El anciano lo había tildado de blando, disperso, sin el instinto asesino necesario para los negocios. Ojalá pudiera verme ahora, pensó Richard. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una notificación de las redes sociales. Su hija Brittany había publicado algo nuevo. Lo ignoró. Las publicaciones de Brittany eran siempre iguales: comidas caras, bolsos de diseño, vacaciones a lugares que Richard pagaba, pero que él nunca visitaba. Le había dado todo. Una oficina en esquina con un título inventado, un sueldo que no se ganaba, un apartamento en Tribeca que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en una década. A cambio, ella no le daba más que vergüenza. Pero hoy no era el día para pensar en sus fracasos como padre. Hoy era el día en que todo cambiaba. A las 2:15, Richard entró en la sala de conferencias. Su equipo se puso de pie cuando él entró. Las paredes estaban cubiertas de gráficos. Los documentos esperaban en pilas ordenadas. ¿Situación?, preguntó. Listo, señor, respondió su asesor jefe. Lo hemos revisado todo 3 veces. No hay ningún problema. Richard tomó asiento a la cabecera de la mesa. En 45 minutos, Zenith Capital entraría por esa puerta. Lo que no sabía era que, a 3 cuadras de distancia, una llamada telefónica acababa de cambiarlo todo. Y el hombre que había hecho esa llamada seguía sentado en los escalones de la iglesia, observando la torre Harrington con ojos pacientes. Marcus Whitfield había aprendido a ser invisible mucho antes de hacerse rico. Habiendo crecido en una destartalada casa rodante a las afueras de Tupelo, Mississippi, la invisibilidad significaba supervivencia. Su madre tenía 3 trabajos y aún así no podía poner comida en la mesa. Algunas noches el joven Marcus comía galletas saladas mojadas en ketchup y lo llamaba cena. A los 16 años se fue de casa. No porque quisiera, sino porque no le quedaba nada. Su madre había muerto mientras dormía, agotada por una vida que nunca le dio un respiro. No hubo funeral, no hubo servicio fúnebre, solo un entierro del condado y un niño solo en el mundo. Dormía en refugios cuando encontraba espacio, detrás de las tiendas de comestibles cuando no lo encontraba. Aprendió qué restaurantes tiraban la comida al cerrar. Aprendió qué policías te dejaban en paz y cuáles te golpeaban primero. Pero Marcus también aprendió algo más. Aprendió a observar. Las personas sin hogar lo ven todo. Se sientan en las esquinas y en los bancos, ignoradas por las multitudes que pasan apresuradas, y observan. Marcus vio a hombres de negocios engañar a sus esposas, vio a políticos estrechar la mano a delincuentes, vio a los ricos pasar por encima de los pobres sin mirar hacia abajo. Lo archivó todo. Cada lección, cada crueldad, también cada pequeño gesto de amabilidad. A los 19 años, un profesor de un colegio comunitario se fijó en él leyendo libros de texto en la biblioteca. El hombre le hizo preguntas. Marcus respondió. 2 semanas después, tenía una beca para Stanford. A los 25, fundó su primera empresa tecnológica en un garaje. A los 32, la vendió por $800 millones. Ahora, a los 58, Marcus controlaba más riqueza que algunos países. $14,000 millones repartidos entre inversiones, bienes raíces
y empresas de las que la mayoría de la gente nunca había oído hablar. Zenith Capital era su obra maestra, un fondo tan privado que ni siquiera sus propios ejecutivos conocían su rostro. Una vez al año, Marcus regresaba a las calles. 7 días con su ropa más vieja, durmiendo en refugios, comiendo en comedores sociales. Su personal pensaba que estaba en un retiro de meditación. Su junta directiva suponía que estaba visitando islas privadas. La verdad era más simple y extraña. «Necesito recordar», le dijo una vez a Thomas Crane, su amigo más antiguo y abogado personal. «La riqueza es una burbuja, lo distorsiona todo. La única manera de ver con claridad es salir de ella». Thomas conocía a Marcus desde hacía 30 años. Nunca discutió con él sobre el ritual anual. Este año, Marcus había elegido Manhattan, concretamente las manzanas que rodeaban la Torre Harrington. Quería observar la empresa antes de firmar el mayor acuerdo de su carrera. Lo que encontró fue una hija que echaba vino a desconocidos para entretenerse. Marcus se limpió las últimas gotas del cuello. El vino era caro. Un Chateau Margaux, si no se equivocaba. Había bebido la misma añada en una cena en París la primavera pasada. Sonó su teléfono. «Thomas Crane». «Ya está hecho», dijo Thomas. «El acuerdo se ha cancelado. Sus abogados ya están llamando». «Bien». «Marcus, ¿estás seguro de esto? 2 años de trabajo». «Estoy seguro». Colgó el teléfono y observó la torre elevarse contra el cielo gris. Richard Harrington estaba a punto de recibir la peor llamada de su vida. A Brittany Harrington nunca le habían dicho que no. Desde el momento en que dio su primer respiro en una suite privada de un hospital con vistas a Central Park, esa palabra simplemente no existía en su vocabulario. Lloraba y aparecían las niñeras, señalaba y aparecían los juguetes. Quería algo, y el mundo se lo proporcionaba. A los 10 años ya había visitado 30 países. A los 15 tenía un estilista personal y una tarjeta de crédito sin límite. A los 20 había abandonado 3 universidades diferentes, dejando tras de sí cada vez escándalos que los abogados de su padre borraban discretamente. Ahora, con 27 años, Brittany ocupaba un puesto en el grupo Harrington llamado directora de imagen de marca. El título no significaba nada. No tenía empleados, ni responsabilidades, ni expectativas. Solo una oficina en esquina que rara vez visitaba y un sueldo que financiaba su verdadera carrera: ser vista. Su cuenta de Instagram tenía 2.3 millones de seguidores. La veían comer en restaurantes exclusivos. La veían de vacaciones en lugares cuyos nombres no podían pronunciar. La veían vivir una vida que solo existía para la cámara. Lo que no veían era el vacío detrás de sus ojos. Brittany nunca había construido nada. Nunca había luchado por nada. Nunca había deseado algo que no pudiera comprar. Lo más parecido a un logro que había conseguido era elegir qué filtro le hacía lucir mejor la piel. Esa mañana había almorzado en Baltasar con 3 amigas que en realidad no lo eran. Eran accesorios. Chicas guapas de familias adineradas que se reían de sus chistes porque su padre era más rico que los suyos. El vino era un Chateau Margaux de 2015. $95 por copa. Brittany pidió 4 y se bebió 2. Las otras se las llevó fuera porque nadie la detuvo. Cuando vio al hombre sin hogar en las escaleras de la iglesia, algo se removió en su interior. No era compasión. Era algo más oscuro. Algo que disfrutaba del poder de tener lo que otros carecían. «Mirad esto», les dijo a sus amigas. El video tardó 47 segundos en grabarse. El vino, las risas, las palabras crueles. Lo publicó sin pensarlo 2 veces. En 1 hora tuvo 50.000 visitas. En 2 horas, 2 millones. Cuando Brittany salió de su limusina en su apartamento de Tribeca, era la mujer más odiada de Estados Unidos, solo que aún no lo sabía. Internet no tiene piedad. A las 11:30 de la mañana, el video de Brittany era una broma cruel que compartían sus seguidores. Al mediodía, una cuenta anónima lo volvió a publicar con nuevas palabras. La hija de un multimillonario ataca a un hombre sin hogar fuera de una iglesia. Así es la élite estadounidense.
El algoritmo lo detectó. Siempre lo hace. En cuestión de minutos, el video escapó del mundo cuidadosamente seleccionado de Brittany. Las noticias lo recogieron. Los activistas lo compartieron. Gente común que nunca había oído hablar de la familia Harrington vio a una joven verter vino sobre un anciano y reírse. Los comentarios llegaron como una avalancha. Que alguien identifique a este monstruo. Los ricos mostrando quiénes son en realidad. Averigüen quién es su padre. Hagan que paguen. A la 1:00 p.m., alguien había relacionado la pulsera de diamantes del video con una joyería que atendía a la élite de Manhattan. A la 1:30, habían relacionado la matrícula de la limusina con una empresa propiedad del grupo Harrington. A la 1:47 p.m., el nombre de Brittany Harrington apareció en las listas de tendencias de todas las plataformas. Dentro de la Torre Harrington, los teléfonos comenzaron a sonar. La directora de comunicaciones de Richard irrumpió en la sala de conferencias donde el equipo legal se encontraba preparándose para la reunión con Zenith. Estaba pálida. «Señor, tenemos un problema». Levantó su tableta. El video comenzó a reproducirse. Richard vio a su hija verter vino sobre un desconocido y llamarlo inútil. La sala se quedó en silencio. «¿Qué tan grave es?», preguntó Richard, aunque ya lo sabía. «Está en todas partes. Todos los medios importantes lo están difundiendo. Nuestros anunciantes están llamando. 3 miembros de la junta directiva han solicitado llamadas de emergencia». Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 40 años construyendo su reputación. 40 años de cuidadosa gestión de su imagen. Su propia hija acababa de destruirlo todo en 47 segundos. «Póngala al teléfono», dijo. «Ahora mismo». Pero antes de que nadie pudiera moverse, sonó su celular personal. Un número que no reconocía. Respondió de todos modos. «Señor Harrington». La voz era tranquila, profesional, desconocida. «Mi nombre es Thomas Crane. Represento a los intereses que tenían programada una reunión con usted a las 3 en punto». Richard apretó el teléfono con más fuerza. «Sí, por supuesto, estamos deseando...» «La reunión se cancela. Definitivamente. El trato se ha acabado». Las palabras no tenían sentido. No podían tenerlo. «No lo entiendo. Lo tenemos todo preparado. Sea cual sea el problema, podemos discutirlo». «El problema no es discutible. Mi cliente ha sido testigo esta mañana de algo que le ha revelado todo lo que necesitaba saber sobre los valores de su familia». A Richard se le heló la sangre. ¿Qué ha presenciado exactamente su cliente? La voz de Thomas Crane no transmitía emoción alguna, solo hechos expuestos como golpes de martillo. «Señor Harrington, el hombre al que su hija ha agredido esta mañana no era un vagabundo, era mi cliente, la persona cuya firma necesitaba para cerrar su acuerdo». Las piernas de Richard se doblaron. Se desplomó en la silla más cercana, con la mano temblorosa sobre el teléfono. «Eso es imposible», susurró. Ese hombre vestía harapos. Estaba sentado en las escaleras de la iglesia como un mendigo. «Mi cliente valora su privacidad, también valora el carácter. Esta mañana su hija demostró exactamente con qué tipo de familia se asociaría». La sala de juntas se había quedado completamente en silencio. 14 abogados se quedaron paralizados, viendo cómo su jefe envejecía 10 años en 10 segundos. «Tiene que haber una manera de arreglar esto», dijo Richard. «Una reunión, una disculpa, lo que su cliente quiera. Dígalo». «Mi cliente no quiere nada de usted, señor Harrington. Ese es precisamente el punto». Richard se presionó la palma de la mano contra la frente. 2.400 millones de dólares. Años de trabajo. Su legado. Todo se desvanecía porque su hija quería hacer un video gracioso. «Por favor», dijo. La palabra le sonaba extraña en la boca. Richard Harrington no suplicaba. Richard Harrington hacía que los demás suplicaran. «Solo dígame quién es. Déjeme hablar con él directamente». «Mi cliente prefiere el anonimato, pero estoy autorizado a compartir un mensaje». Richard esperó, sin apenas respirar. Dijo: «El vino se seca. La reputación no siempre se recupera». La línea se cortó.
Richard se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano. A su alrededor, su equipo intercambiaba miradas nerviosas. Nadie hablaba, nadie sabía qué decir. Su director de comunicaciones rompió finalmente el silencio. «Señor, la prensa solicita comentarios. ¿Qué les decimos?» Richard levantó la vista. Tenía los ojos vacíos. «No les digan nada, no hasta que hable con mi hija». Se levantó lentamente, como un hombre que carga un peso invisible para los demás. El camino a su oficina le pareció más largo que nunca. Cada paso le traía nuevas preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo podía alguien con una fortuna de miles de millones sentarse en los escalones de una iglesia con la ropa rasgada? ¿Y por qué el destino había colocado a su hija en esa esquina exacta, en ese momento exacto? Su asistente apareció en la puerta. «Señor, su hija está en la línea 2». Richard descolgó el teléfono. «Brittany». «Papá, ¿por qué me llama todo el mundo? Mi teléfono no para de sonar. Alguien ha dicho que la policía podría involucrarse. Esto es una locura». Solo era un vagabundo. Richard cerró los ojos. «Brittany, ese vagabundo me acaba de costar todo». Silencio. «¿Qué quieres decir con todo?» A las 3:00 p.m., la hora en la que Richard debería haber estado firmando el acuerdo de su carrera, se sentó solo en su oficina viendo cómo su empresa se hundía. El teletipo de su computadora mostraba los daños en tiempo real. 4% de caída, luego 6, luego 8. Cada caída representaba millones de dólares que se esfumaban en el aire. Su teléfono no dejaba de sonar. Los miembros de la junta directiva exigían explicaciones. Los anunciantes amenazaban con rescindir los contratos. Los periodistas buscaban declaraciones. Él los ignoró a todos. La declaración de Zenith Capital salió en las noticias a las 3:15 p.m. Breve, devastadora, imposible de malinterpretar. Zenith Capital anuncia la terminación inmediata de todas las negociaciones con Harrington Group debido a una incompatibilidad fundamental de valores. No mencionaron el video. No era necesario. Internet ya había atado cabos. En cuestión de minutos, la noticia tenía un nuevo titular. La hija de un multimillonario destruye el imperio de su padre con una copa de vino. Al cierre del mercado, las acciones de Harrington Group habían caído un 15%. Los analistas estimaban pérdidas cercanas a los $1.000 millones en valor de mercado. El director financiero de Richard llamó a la puerta. «Señor, ha llamado el First National Bank. Quieren discutir nuestras condiciones de crédito. ¿Qué pasa con ellos? Les preocupa la exposición, dados los acontecimientos actuales». Richard se rió. No era un sonido alegre. «Dígales que llamaré mañana». «Señor, dicen que es urgente». «Todo es urgente. Mañana». El director financiero asintió y se retiró. Richard volvió a la ventana. El sol se ponía sobre Manhattan, pintando los edificios de tonos naranjas y rojos. Precioso, si se estaba de humor para fijarse. Pero él no lo estaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de su esposa. «Brittany está en casa. No se encuentra bien. Por favor, ven». Richard lo leyó 2 veces. Su hija no se encontraba bien. Por supuesto que no. Por primera vez en sus 27 años, sus acciones tenían consecuencias. El mundo le estaba mostrando algo que sus padres nunca le habían mostrado. Cogió su abrigo y se dirigió al ascensor. Su personal lo vio pasar en silencio. Nadie le ofreció palabras de consuelo. No había ninguna que ofrecer. Lo peor era que Richard sabía la verdad. No era solo un fracaso de Brittany, era también el suyo. El ático estaba a oscuras cuando Richard llegó. Eleanor lo recibió en la puerta, con el rostro marcado por la preocupación. Está en su habitación. Lleva 2 horas llorando sin parar. Richard se quitó el abrigo lentamente. ¿Dónde está James? Viene en avión desde Londres. Aterrizará esta noche. James, su hijo, el responsable. El niño que se había mudado al otro lado del océano, en parte para escapar de la sombra de su hermana. Richard caminó por el pasillo hacia la puerta de Brittany. Podía oírla sollozar a través de la gruesa madera. Una parte de él quería sentir compasión.
Una parte más grande sentía otra cosa. Llamó una vez y entró. Brittany estaba sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho. El maquillaje se le había corrido por las mejillas, formando ríos negros. Su teléfono yacía en el suelo con la pantalla rota. «Lo tiré contra la pared», dijo sin levantar la vista. «No paran. Los mensajes, las amenazas. Alguien ha publicado mi dirección en Internet». Richard se sentó en la silla frente a ella. No se movió para consolarla. «¿Entiendes lo que has hecho?», le preguntó en voz baja. «Solo era una broma, papá. No sabía quién era». Ese es precisamente el problema. La voz de Richard se mantuvo firme, pero cada palabra tenía peso. «No lo sabías. No te importaba. Viste a un ser humano necesitado y decidiste que existía para tu entretenimiento». Brittany levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. «Todo el mundo lo hace. Mis amigos. Tus amigos no le han costado a sus padres un acuerdo de $2.000 millones. Tus amigos no se han convertido en el símbolo de todo lo que está mal en la América rica». Ella volvió a llorar. «¿Qué se supone que debo hacer?». Richard observó a su hija, a esta criatura que había criado, a esta extraña que llevaba el apellido de su familia. «No lo sé», admitió. «Por primera vez en mi vida no tengo una respuesta». Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Mi cliente se reunirá contigo mañana. Central Park, 8 a.m. Solo». Richard se quedó mirando las palabras. Se había abierto una puerta, solo que no sabía a dónde conducía. El estudio de CNN era sencillo. Una silla, una cámara, sin distracciones. Marcus Whitfield estaba sentado completamente inmóvil, con ropa limpia pero modesta. No eran los harapos de ayer, pero tampoco nada que gritara riqueza. Había pasado toda su vida evitando llamar la atención. Esa noche saldría a la luz lo justo para transmitir un mensaje. Helen Torres, la entrevistadora, se inclinó hacia adelante. «Señor Whitfield, ha sido identificado como el hombre del video viral. ¿Puede contarnos qué pasó?». Marcus asintió lentamente. «Estaba sentado en las escaleras de una iglesia. Una joven decidió que mi presencia la ofendía. Me echó vino en la cabeza mientras sus amigos lo grababan. El resto ya lo han visto». «Pero, ¿quién es usted exactamente?». «Hay rumores que lo relacionan con Zenith Capital, con fondos de inversión de miles de millones de dólares». Marcus esbozó una pequeña sonrisa. «Soy alguien que ha trabajado muy duro durante mucho tiempo. Más allá de eso, prefiero la privacidad». Helen insistió. «El acuerdo con Harrington Group se rompió horas después de este incidente. ¿Coincidencia? No hago comentarios sobre asuntos de negocios, pero diré esto». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cuando era joven, realmente joven y sin hogar, cosas como esta me sucedían con regularidad. La gente me escupía, me tiraba basura, me trataba como si fuera menos que un humano». El estudio se quedó en silencio. «Aprendes a no reaccionar», continuó Marcus. «La reacción es lo que ellos quieren. Pero nunca lo olvidas. Cada rostro, cada insulto, cada persona que te miraba como si fueras de cristal». La voz de Helen se suavizó. «¿Qué le dirías a Brittany Harrington si estuviera viendo esto ahora mismo?». Marcus reflexionó sobre la pregunta. Sus ojos parecían mirar más allá de la cámara, más allá del estudio, hacia algo lejano. «Le diría que el vino se seca, la vergüenza se desvanece. Pero la persona que eliges ser cuando nadie importante te está viendo, eso te acompaña para siempre. Ella le mostró al mundo quién es. La pregunta ahora es si eso es lo que quiere seguir siendo». «¿La odias?». «No». La respuesta fue inmediata. «El odio requiere una energía que prefiero gastar en otras cosas. Lo que siento se acerca más a la tristeza. Ella lo tenía todo a su favor, todas las oportunidades, y las utilizó para volverse cruel». Helen hizo su última pregunta. «¿Hay algún camino hacia la redención? ¿Para ella? ¿Para su familia?». Marcus se puso de pie, indicando que la entrevista había terminado. «Siempre hay un camino. Si ella tiene el valor de recorrerlo,
Es algo que solo ella puede decidir. Al otro lado de Manhattan, en un apartamento oscuro, Brittany Harrington observaba cada palabra con lágrimas corriendo por su rostro. El ático de los Harrington parecía una funeraria. Richard estaba sentado en su estudio, mirando fijamente la televisión, donde la entrevista de Marcus Whitfield se repetía en todos los canales. Eleanor se había acostado hacía horas, agotada de tanto llorar. James había llegado de Londres y estaba hablando en voz baja con los abogados en el comedor. Solo Brittany permanecía despierta, acurrucada en un rincón del sofá de la sala. Había visto la entrevista 4 veces. Cada vez que la veía, algo nuevo se le grababa en el pecho. Este hombre al que había tratado como basura hablaba con más dignidad de la que ella había tenido jamás. Sus palabras eran tranquilas, mesuradas, devastadoras. La persona que eliges ser cuando nadie importante te está observando. Nunca lo había pensado de esa manera. Toda su vida era una actuación. Cada atuendo elegido para las cámaras, cada comida fotografiada, cada amistad medida por los seguidores. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo amable sin público? No lo recordaba. James apareció en la puerta. Su hermano mayor la miró con una expresión que nunca había visto antes. No era ira, no era decepción, era algo peor: piedad. «La Junta quiere que papá renuncie», dijo en voz baja. «Mañana votarán». Brittany sintió esas palabras como golpes físicos. ¿Por mi culpa? Por muchas cosas, pero sí, principalmente por tu culpa. Ella apretó las rodillas contra el pecho. ¿Qué pasará si dimite? Perderemos la empresa. El apellido de la familia perderá todo su valor. Todo lo que construyó el abuelo, todo lo que papá pasó su vida protegiendo, desaparecerá. Tiene que haber algo que podamos hacer. James cruzó los brazos. Puede que sí. Su abogado se ha puesto en contacto con nosotros. El hombre del video quiere reunirse con papá mañana por la mañana. La esperanza brilló en el pecho de Brittany. Eso es bueno, ¿no? Quizá nos dé otra oportunidad. Quizá la voz de James no transmitía optimismo. O quizá solo quiera ver a nuestro padre suplicar en persona. Se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Brittany se quedó sola en la oscuridad, escuchando cómo respiraba la ciudad 60 pisos más abajo. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba sentirse impotente. A las 8 de la mañana, Central Park estaba envuelto en un silencio diferente. Richard encontró a Marcus en un banco cerca de la fuente Bethesda, tirando migas de pan a las palomas. El multimillonario disfrazado parecía tranquilo, casi normal. Solo un hombre mayor disfrutando de una mañana tranquila. Richard se acercó lentamente, sintiéndose como un acusado ante un juez. «Gracias por aceptar reunirse conmigo», dijo. Marcus señaló el espacio vacío a su lado. «Siéntese». Richard se sentó. El banco estaba frío a pesar de su costoso abrigo. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. Las palomas se reunieron a sus pies, peleándose por las migajas. A lo lejos pasaban corredores. La ciudad se movía a su alrededor, indiferente a la conversación que estaba a punto de desarrollarse. «¿Quieres saber por qué?», dijo Marcus finalmente. No era una pregunta. «Quiero entenderlo. Y sí, quiero saber si hay alguna forma de reparar lo que mi hija destruyó». Marcus arrojó otro puñado de migajas. «Cuando tenía 22 años hice algo terrible. Humillé a un profesor que me había ayudado cuando no tenía nada. Era joven y arrogante, embriagado por mi primer éxito. Pensaba que no le debía nada a nadie». Richard escuchó sin interrumpir. Ese profesor podría haberme arruinado. En cambio, me hizo pasar un verano trabajando en un refugio para personas sin hogar, no como castigo, como educación. Marcus se volvió para mirar directamente a Richard. Ese verano lo cambió todo. Aprendí que la dignidad no tiene precio. Aprendí que la medida de una persona es cómo trata a quienes no pueden ayudarla. Mi hija necesita ese tipo de lección. Tu hija necesita elegir ese tipo de lección. Hay una diferencia. Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó una sencilla tarjeta de presentación. Mi fundación dirige un programa.
12 meses en comunidades que la mayoría de las personas adineradas nunca ven. Sin dinero, sin apellido, sin red de seguridad, las personas que lo completan salen transformadas. Richard tomó la tarjeta con dedos temblorosos. ¿Y si lo completa? ¿Reconsiderarás el trato? El trato está muerto. Nada cambiará eso. Marcus se puso de pie, sacudiéndose las migajas del abrigo. Pero si lo termina de verdad. La ayudaré a construir algo propio, no con mi dinero, con mi orientación. ¿Por qué ofrecerías esto, después de lo que hizo? Marcus miró hacia la fuente, donde el agua reflejaba la luz de la mañana. Porque alguien me ofreció la misma oportunidad una vez, y me salvó la vida. Richard regresó a casa, cargando con el peso de las palabras de Marcus. El ático estaba en silencio. Eleanor estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café frío. James caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. Brittany no estaba por ninguna parte. ¿Dónde está?, preguntó Richard. En su habitación, respondió Eleanor. No ha salido desde que te fuiste. Richard dejó la tarjeta de presentación sobre la mesa. Eleanor la tomó y leyó el sencillo texto. Solo un nombre, un número de teléfono y 3 palabras. Programa de la Fundación Whitfield. ¿Qué es esto?, preguntó. Una oportunidad, quizá la única que tendremos. Richard lo explicó todo. La conversación junto a la fuente. La propia historia de fracaso y redención de Marcus. El programa de 12 meses que despojaba a los participantes de su riqueza y privilegios, obligándolos a reconstruirse desde cero. El rostro de Eleanor reflejó una docena de emociones. Miedo, esperanza, duda, amor. Nunca aceptará, dijo finalmente. Ya sabes cómo es. 1 año sin sus tarjetas de crédito, sin su apartamento, sin sus seguidores. Entonces tendrá que vivir con las consecuencias. Todos lo haremos. James terminó su llamada y se unió a ellos. La junta pospuso la votación. 3 días. Eso es todo lo que ganamos. Richard asintió lentamente. 3 días para convencer a su hija de que renunciara a todo lo que creía importante. 3 días para salvar lo que quedaba de su familia. Caminó hasta la puerta de Brittany y llamó. «Vete», respondió ella con voz apagada. «Voy a entrar». La encontró sentada en el suelo, rodeada de capturas de pantalla impresas. Miles de comentarios, amenazas de muerte, extraños que le deseaban daño con un lenguaje que le revolvió el estómago a Richard. «Me quieren muerta», susurró Brittany. «Gente que nunca he conocido quiere que muera». Richard se sentó en el suelo a su lado. Le dolían las rodillas, pero hizo caso omiso. «Hoy me he reunido con él, el hombre del video». Brittany levantó la vista con los ojos hinchados y enrojecidos. «No es lo que esperaba», continuó Richard. «Creció sin nada. Lo construyó todo él mismo. En un momento dado, perdió el rumbo, igual que tú. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública?» Ninguna de las 2 cosas. Richard colocó la tarjeta de presentación en la palma de su mano. «Quiere darte una oportunidad», le explicó el programa. Todos los detalles, el aislamiento, la dificultad, la renuncia total a la vida que conocía. Brittany se quedó mirando la tarjeta durante un largo rato. ¿Por qué querría ayudarme? Le eché vino en la cabeza, le llamé inútil. Richard tomó la mano de su hija, algo que no había hecho en años. Porque alguien lo ayudó una vez, y él cree que las personas pueden cambiar. La pregunta es, ¿tú puedes? 3 días pasaron como si fueran 3 años. Brittany no salió del ático, no comió mucho, no durmió. En cambio, observó. Vio todas las entrevistas que Marcus Whitfield había dado, buscando en los archivos rastros del hombre que tenía su destino en sus manos. No encontró casi nada. Una breve mención en una revista de antiguos alumnos de Stanford. Una fotografía de una gala benéfica en la que su rostro estaba medio oculto. Una sola cita en un artículo de Forbes sobre filantropía anónima. La verdadera generosidad no espera nada a cambio, ni siquiera reconocimiento. Leyó esa frase 50 veces.
La segunda noche, encontró un viejo documental sobre los jóvenes sin hogar en Estados Unidos. Durante 3 horas, vio a adolescentes dormir bajo puentes, rebuscar comida en la basura y envejecer décadas en cuestión de meses. Sus rostros la atormentaban. ¿Había vivido Marcus así? ¿Había sobrevivido el hombre al que ella se burlaba a inviernos sobre el cemento, veranos sin sombra, años sin que a nadie le importara si vivía o moría? La tercera mañana, Brittany salió de su habitación. Su familia estaba sentada en la sala, esperando. James había retrasado su regreso a Londres. Eleanor llevaba días sin dormir bien. Richard parecía un hombre preparándose para un veredicto. Brittany se paró frente a ellos, más delgada que antes, con ojeras, pero con algo diferente en su postura. Algo casi parecido a la determinación. Anoche volví a ver su entrevista, dijo en voz baja. La parte en la que habla de quién eres cuando nadie importante te está observando. Nadie la interrumpió. Toda mi vida solo he existido para que la gente me viera. Todo lo que hacía era una actuación. Cada gesto de amabilidad estaba calculado. Cada relación era transaccional. Su voz se quebró. No sé quién soy sin público, y eso me aterroriza. Eleanor empezó a levantarse para consolarla, pero Richard la detuvo suavemente. Quiero hacer el programa, continuó Brittany. No por la empresa, no por ti, porque me miro al espejo y odio lo que veo. Las lágrimas caían, pero ella no se las secó. Ya no quiero ser esta persona. No sé cómo ser otra, pero quiero intentarlo. Richard se levantó y cruzó la habitación hacia su hija. Será lo más difícil que hayas hecho nunca. Lo sé. Puede que fracases. Lo sé. La abrazó, sosteniéndola como debería haberlo hecho años atrás. Entonces los llamaremos hoy, y pase lo que pase, estoy orgulloso de ti por haber tomado esta decisión. Brittany desapareció un martes por la mañana, sin avisar, sin despedidas, solo con una pequeña maleta, un boleto de avión a Mississippi y 12 meses de silencio por delante. Los medios de comunicación especularon descontroladamente. Rehabilitación, cirugía plástica, protección de testigos. Algunos afirmaban que había huido del país. Otros insistían en que se escondía en una finca familiar en el extranjero. La verdad era mucho más simple y mucho más difícil. En un pequeño pueblo a 2 horas del lugar donde nació Marcus Whitfield, Brittany comenzó su transformación. Trabajaba en un centro comunitario ganando el salario mínimo. Vivía en un apartamento de una habitación, con muebles de segunda mano y una ventana que no cerraba bien, sin teléfono con internet, sin tarjetas de crédito, sin el apellido de su familia en el buzón. Durante el primer mes, lloraba todas las noches hasta quedarse dormida. El trabajo era agotador. Le salieron ampollas en las manos por tareas que nunca había imaginado hacer. Los demás trabajadores la trataban con una distancia cortés, sin saber quién había sido. Estuvo a punto de renunciar 3 veces. La primera vez fue durante una semana en la que sirvió comidas en un refugio para personas sin hogar. Ver esos rostros, sabiendo que alguna vez se había burlado de alguien como ellos, rompió algo dentro de ella. Llamó al coordinador del programa a las 2 de la madrugada, sollozando que no podía continuar. «Entonces no lo hagas», le dijo el coordinador con calma. «La puerta está abierta. Puedes irte cuando quieras». Brittany colgó y se quedó. La segunda vez fue cuando una madre soltera llamada Denise le enseñó a estirar $50 durante 2 semanas. Brittany había gastado más que eso en café en un solo día. La vergüenza era abrumadora. Se quedó. La tercera vez fue cuando visitó la casa rodante donde Marcus había crecido. Una carcasa oxidada conservada como recuerdo del lugar donde comenzó el viaje de un hombre. Se quedó dentro durante 1 hora, tratando de imaginar a un niño hambriento y solo en ese espacio. Se quedó. Pasaron los meses. Su cuerpo se endureció por el trabajo. Su mente se tranquilizó sin la estimulación constante. Aprendió a cocinar comidas sencillas, a arreglar tuberías con fugas, a escuchar sin esperar su turno para hablar. Los habitantes del pueblo comenzaron a confiar en ella. Compartieron historias, luchas, pequeñas victorias
que lo significaban todo. 1 año y 2 meses después del video que destruyó su antigua vida, Brittany Harrington se subió a un avión de regreso a Nueva York. No era la misma persona que se había ido. Aún no estaba segura de quién era, pero sabía quién se negaba a ser. La sala de conferencias tenía capacidad para 3.000 personas. Los directores generales, políticos, periodistas y líderes de todos los sectores ocupaban los asientos. Habían acudido para escuchar a Marcus Whitfield hablar sobre la responsabilidad corporativa y el verdadero significado de la riqueza. Richard Harrington se sentó en la tercera fila, ahora más mayor, con el cabello más canoso que antes. La empresa había sobrevivido, mermada pero intacta. Y lo que es más importante, él había sobrevivido. El hombre que entró en esa sala no era el mismo que había perseguido acuerdos multimillonarios a cualquier precio. Marcus subió al escenario entre respetuosos aplausos. Habló sobre el dinero, el poder y el peligroso aislamiento del éxito. Sus palabras tenían el peso de la experiencia vivida. Luego hizo una pausa. Hace 1 año, una joven cometió un terrible error. Muchos de ustedes vieron el video. Muchos la juzgaron como yo lo hice, como se lo merecía. El público se movió sin saber muy bien a dónde quería llegar. Hoy quiero presentarles a alguien. No es la persona del video. Es alguien completamente diferente. Desde un lado del escenario apareció Brittany. No se parecía en nada a la mujer que había echado vino a un desconocido por diversión. Llevaba el pelo más corto. Su ropa era sencilla. No llevaba maquillaje, solo la tranquila confianza de alguien que había pasado por el fuego. Se acercó al micrófono. Hace 14 meses era la peor versión de mí misma. Hice daño a un hombre porque podía, porque nunca había aprendido que el poder sin compasión no es más que crueldad con mejores ropas. 3.000 personas escucharon en absoluto silencio. Marcus Whitfield me dio algo que mi dinero nunca podría comprar. Me dio la oportunidad de romper y reconstruir. El año que pasé lejos de todo lo que conocía fue el más difícil y el más importante de mi vida. Se volvió para mirar directamente a Marcus. No puedo deshacer lo que hice. No puedo deshacer esas palabras ni borrar ese vino. Pero puedo pasar el resto de mi vida demostrando que las personas pueden cambiar. No por las cámaras, no por los aplausos, por la sencilla razón de que la bondad importa más que cualquier otra cosa. Marcus se adelantó y le estrechó la mano. El gesto fue sencillo, pero su significado era claro. El perdón, ganado, no concedido. El público se puso en pie y aplaudió. Richard se secó las lágrimas de las mejillas. Eleanor, sentada a su lado, le apretó la mano con orgullo. Después de la conferencia, Brittany encontró a Marcus entre bastidores. «Gracias», le dijo, «por creer que podía ser diferente». Marcus sonrió con la misma expresión tranquila que había mostrado en los escalones de la iglesia hacía tanto tiempo. «Yo no creí nada. Te ofrecí una puerta. Tú fuiste quien la atravesó». Afuera, Manhattan seguía avanzando a toda velocidad como siempre. Los taxis tocaban el claxon. La gente se cruzaba apresurada sin mirarse a los ojos. En algún lugar de esas calles, alguien invisible estaba sentado en unos escalones fríos, esperando a que lo vieran. Brittany salió a la ciudad, dispuesta a encontrarlos, porque la dignidad no tiene precio, y a veces la redención más profunda comienza con una sola copa de vino. Fin.